Tres escalofriantes historias de Faro, verdades prohibidas reveladas sobre lo siniestro y embriagador. Javier nunca imaginó que regresar a su pueblo natal sería tan aterrador. Tras años en la bulliciosa Ciudad de México, su regreso a ese rincón olvidado en el litoral de Tamaulipas había sido un intento de encontrar consuelo después de la muerte de su abuela. Pero la calma que había anhelado se tornó rápidamente en inquietud. Las luces del vecindario comenzaron a parpadear, como si respondieran a un oscuro llamado. Cada susurro de la brisa mar adentro parecía pronunciar su nombre, hasta que una noche, temió que algo más lo buscaba en las sombras. Las leyendas que su abuela solía contarle regresaban a su mente con fuerza. Relatos de un faro que se alzaba solitario sobre el acantilado, donde luces misteriosas guiaban a los barcos, pero también engullían a almas desafortunadas. Murmullos de desapariciones, de vida y de muerte giraban a su alrededor, mientras el pueblo parecía moverse al ritmo de un secreto compartido, pero jamás mencionado. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de pronto los recuerdos se tornaron en un eco amenazador. Movido por una mezcla de nostalgia y terror, decidió explorar el faro. Al acercarse el viento aullaba con fuerza, como si advirtiera sobre lo que iba a descubrir. La puerta del faro chirrió agonizantemente al abrirse, revelando pasillos oscuros, llenos de telarañas y polvo que parecían susurrar antiguas advertencias. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. En una habitación polvorienta encontró un diario desgastado. Sus páginas amarillentas revelaron una historia olvidada de personas que habían desaparecido en el pueblo, y un espejo antiguo que parecía tener vida propia. Javier se acercó, su corazón palpitaba con fuerza, y en un escalofriante instante, la figura de una sombra se deslizó tras él, provocando que un grito se ahogara en su garganta. La noche caía y aunque el faro se mantenía en silencio, Javier no podía apartar la vista de su luz intermitente. Era un llamado oscuro, un faro que custodiaba más que la costa. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había sido de los que en el pasado habían cruzado su mirada en el espejo? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresó a casa, el pulso acelerado, y trató de hablar con los vecinos sobre lo que había encontrado. Pero cada vez que mencionaba el faro, los rostros se tornaban serios, el aire se espesaba como si una sombra hubiera caído sobre ellos. Conocemos su historia, no te acerques más, decía uno con voz temblorosa, ocultando más de lo que revelaba. Era como si el pueblo estuviera unido en un pacto de silencio, un lazo oscuro que lo mantenía cautivo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el faro encendió su luz de manera ominosa, y un llanto distante resonó en la oscuridad. Era un sonido desgarrador, y Javier sintió que el corazón se le detenía. Al girarse, allí estaba la sombra, más definida ahora, y su rostro era uno que le era familiar. ¿Qué has hecho, Javier?, susurró la voz, trayendo consigo un torrente de recuerdos y un terror inevitable. La lucha por desentrañar la verdad apenas comenzaba, y lo que había descubierto sobre su familia podría ser su condena. En ese momento comprendió que la luz del faro no solo guiaba, sino que reclamaba. ¿Podría él, a tiempo, evitar un final similar al de aquellos que lo precedieron? La oscuridad se acercaba, y Javier sabía que el tiempo se le estaba agotando. El sudor se deslizaba por la frente de Javier, mientras la sombra lo miraba con ojos vacíos. Midió los latidos de su corazón, que sonaban como un tambor insistente en la penumbra. La voz que resonaba en su mente no era otra que la de su abuela, recordándole a cada momento las advertencias que siempre le había dado: no te acerques a lo que no comprendes. Ahora estaba atrapado entre su deseo de verdad y el terror de lo desconocido. ¿Qué has hecho, Javier?, repetía la sombra, su rostro pareciendo distorsionarse con cada palabra. El eco de la pregunta resonaba en su cabeza, como una cadena que lo ataba a un pasado que prefería ignorar. Sin pensar, retrocedió un paso, el frío del suelo le helaba los huesos. La sombra se acercaba, deslizándose como humo, en un movimiento que lo llenaba de un pánico visceral. Con cada instante que pasaba, el ambiente se volvía más pesado. La familiaridad del rostro le provocaba un nudo en el estómago.
Era casi imposible, pero en esos ojos oscuros creía distinguir algo de amor, aunque todo lo demás era penetrante vacío. ¿Eres tú?, gritó Javier, asomando una mezcla de incredulidad y desesperación. La sombra no respondió, su presencia se intensificó. Deberías haberme olvidado, dijo al fin, pero cada palabra parecía ser un susurro de lo que Javier había perdido, como si el grito de su propia familia se teñiera con el eco de un dolor antiguo. La luz del faro brilló con fuerza, parpadeando violentamente, como un estallido dentro de su mente. Javier cerró los ojos por un momento, intentando recuperar la claridad. Recordó el diario que había encontrado, cada página que desenterraba del olvido. Algo en su interior le decía que ahí se escondían respuestas, y que tal vez, solo tal vez, había una forma de liberarse del abrazo de la oscuridad. Decidido, forzó su mente a recordar los relatos que había leído. Había menciones de rituales y pactos, de promesas entre sombras y luces. Fue entonces cuando comprendió que su abuela había sido parte de esto, que su legado estaba entrelazado con el faro. ¿Puedo salvarte?, preguntó, aunque la duda le llenaba los pulmones. La sombra lo miró fijamente y por un breve instante una chispa de esperanza encendió el aire. ¿Y a qué costo?, murmuró la sombra. Estas palabras flotaron entre ellos, como un presagio del sacrificio que requeriría deshacer la maldición del faro. La luz del faro se intensificó aún más, y con un estallido, el espejo antiguo capturó la luz y la cosa que Javier había visto reflejada parecía cobrar vida propia. A través de la superficie aplanada se podía vislumbrar un mar de rostros gritando en silencio, atrapados. No debo ceder, pensó mientras la angustia crecía con cada segundo que pasaba. Decidió que tendría que enfrentarse a su familia, a su historia, a todo lo que había querido dejar atrás. No podía dejar que el mismo destino que consumió a su abuela lo reclamara a él también. Con cada latido Javier sintió que el tiempo se le agotaba, y una única idea ocupaba su mente. Tenía que regresar al faro, a ese lugar donde todo había comenzado. Ahora, una nueva pregunta surgía: ¿cómo rompería el ciclo de oscuridad y condena? Con el faro encendido como su única guía, se aprestó a partir nuevamente, pero la sombra lo detuvo con un toque helado en su brazo. No lo harás solo, Javier, necesitas descubrir la verdad detrás de la luz, susurró. Sin embargo, justo cuando iba a responder, el faro dejó de brillar repentinamente y un profundo silencio se cernió sobre la noche. El corazón de Javier se detuvo. Si no actuaba rápido, la oscuridad podría devorarlo. ¿Lograría encontrar la verdad que tanto anhelaba, o el faro lo reclamaría para siempre? La presión en el pecho de Javier se transformó en un terror palpable. La oscuridad parecía susurrar a su alrededor, como si esperara un movimiento, un respiro que la invitara a devorarlo. Sus ojos se adaptaron a la poca luz que quedaba, y a medida que su mente luchaba por encontrar una solución, la sombra empezó a retorcerse, como si también estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Qué tienes que perder?, la sombra dijo con una voz que resonaba en cada rincón de su ser. Sus palabras estaban cargadas de un significado que Javier aún no podía entender. ¿Qué sacrificio era necesario? ¿Qué era lo que realmente le costaría salvar a su familia? La imagen del espejo continuó ardiendo en su mente. La multitud de rostros clamando, esos gritos silenciosos lo acorralaban, y la idea del sacrificio lo estrangulaba. No era solo su vida en juego, la sombra, su abuela, todos estaban atados a este destino. Antes de que pudiera pensar más, la oscuridad se convirtió en un eco donde resonaban los susurros de su abuela, advirtiéndole una vez más: la verdad siempre tiene un precio. Sin tiempo que perder, decidió que tenía que regresar al faro, a ese lugar que nunca había dejado de influenciarlo. La sombra lo acompañó, sus pasos más ligeros que el aire, como si su propia existencia dependiera de seguirlo. Javier se adentró en la noche, cada paso crujía bajo sus pies como si la tierra misma temiera lo que estaba por desatar. Al llegar, el faro se alzaba ante él, imponente y aterrador. Ya no brillaba, se erguía como un guardián monstruoso entre el hielo y el viento. Lo recordó como un lugar lleno de secretos, pero ahora parecía poseído por una amenaza inminente. Con manos temblorosas se empujó la puerta, que chirrió ominosamente, como si el faro mismo lo reconociera y le advirtiera. El interior estaba oscuro y frío, cada rincón oculta un susurro olvidado. Había un aroma que lo envolvía, un hedor a mar y muerte, dejando claro que cada paso hacia el centro significaba acercarse a desvelar el secreto de su familia. La sombra se movió a su lado, su presencia tangible y asfixiante. La verdad está en el espejo, dijo, y con cada palabra, las paredes latían como si esperaran un sacrificio.
Javier avanzó hacia el espejo, y al verlo, el terror bullicioso dentro de él se convirtió en ataques de pánico. Los rostros ahora eran más claros, más humanos, y cada una de esas almas parecían estar atrapadas en la luz del faro. ¿Su abuela podía estar ella entre ellos? La pregunta lo consumía, se acercó hipnotizado, mientras una grieta apareció en el espejo, como si lo invitara a cruzar el umbral. El caos de voces se intensificó, resonando con piedad, desesperación y un eco de amor. Su abuela llamando a su nombre. «Debes entrar, Javier». «Libérame», dijo la sombra, temblando a su lado. El corazón del joven latía con un terror abrumador. ¿Qué decisión debía tomar? ¿Dejar que la luz ocupara su lugar, permitiendo que el ciclo continuara? ¿O ceder ante el miedo, el mismo miedo que siempre había mantenido con vida su familia? El espejo vibró, una energía oscura comenzó a dibujar formas que lo atrapaban. Javier sintió que el tiempo se desvanecía, estaba a punto de hacer una elección que cambiaría todo. Cerró los ojos, pero justo cuando su mano se acercaba a la superficie, una voz rompió el silencio profunda y resonante. «No es así como termina». Javier, con el impacto de esas palabras, el espejo estalló en 1000 pedazos, y la sombra a su lado comenzó a desvanecerse, gritando. Con horror, Javier se dio cuenta de que lo que había temido durante tanto tiempo estaba más cerca de lo que creía. ¿Acaso era él mismo el que debía afrontar su propia condena? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, el eco del sacrificio resonando en su mente mientras caía en un abismo del que podría no haber regreso. ¿Qué misterios aún quedaban por desentrañar? ¿Cuántas verdades más sería capaz de soportar antes de perderse para siempre? El estruendo del espejo quebrándose resonó en las paredes del faro, llenando el aire con un gran silencio pero también con un eco de caos. Los fragmentos brillaron como estrellas fugaces antes de desvanecerse en la oscuridad, dejando a Javier aturdido y vacío. La sombra que había estado a su lado se disolvió lentamente con un lamento que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. «No, por favor», murmuró Javier, sintiendo como si el suelo mismo ante él se desmoronara. La figura de su abuela parecía colapsar en su mente, un recuerdo borroso que luchaba por permanecer firme en un mar de confusión. De repente, un alarido horrendo emergió de las profundidades del faro, como si todas las almas atrapadas se unieran en un canto desafiante. Javier retrocedió, el terror consumiéndolo. No había más sombra que lo protegiera. Ya no podía ignorar la pesadez de su aliento, ni el frío que le mordía los huesos. La oscuridad lo rodeaba con la voracidad de un lobo hambriento. «Tienes que decidir, Javier», gritó la voz de su abuela, resonando en su mente. «No puedes escapar de la verdad. Hazlo ya». ¿Hacer qué?, se preguntó mientras su mente batallaba entre la opción de enfrentar el horror o ceder al pánico. El canto desgarrador crecía, arrastrándolo hacia un abismo de gritos y lamentos. Una sombra emergió de la esquina de la sala, tomando forma nuevamente, pero esta vez era diferente, más amenazante, más poderosa. Era un aspecto retorcido de lo que había sido, una entidad que absorbía la luz. «Vas a pagar el precio, Javier», dijo con un tono burlón, sus ojos como dos remolinos oscuros. Aterrorizado, recordó la advertencia de su abuela sobre el costo de la verdad. ¿El sacrificio era en lo que se debía ofrecer, su vida? ¿O había algo más que no entendía? La sombra avanzó hacia él, su forma oscureciendo cada rincón, como si buscara devorarlo. La desesperación llenaba su pecho, sus tripas se retorcían con cada paso que daba hacia atrás. «No forzarás mi mano», Javier pronunció con voz temblorosa. Algo dentro de él se encendió. Una chispa de resistencia le brotó desde lo más profundo. No iba a dejar que la historia de su familia terminara en esa oscuridad. «Tú tampoco, pequeño», respondió la sombra con una risa helada, que hizo eco en el corazón de Javier. Con cada palabra, los rostros en el polvo del espejo se fueron convirtiendo en imágenes vívidas. Eran rostros familiares, amigos, personas que habían desaparecido, demandas silenciosas que clamaban por justicia. Javier inhaló profundamente hasta que el hedor del salitre y la muerte invadió sus sentidos. Era el momento de tomar acción. En un impulso, giró sobre sus talones y corrió hacia la escalerilla del faro que conducía al faro superior. Cada escalón crujía como si la casa misma se quejara de su presencia. No podía permanecer allí, el horror lo seguía, lo perseguía. El miedo lo estimulaba, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Al llegar a la cima, la luz del faro brillaba débilmente entre las nubes de tormenta que se acumulaban.
La tormenta rugía en la distancia, iluminando fugazmente el horizonte, y en esos claros de luz, las caras de su familia atrapadas en el espejo parecían cobrar vida, rozando su corazón. ¿Qué quieres de mí?, gritó Javier al vacío, pero la respuesta no se hizo esperar. La sombra llegó hasta él, la risa resonando como un trueno en la distancia. Nada menos que tu destino, Javier. Tienes el poder de cambiarlo todo. La tormenta arreció, sacudiendo el faro, como si los cielos también clamaran por la salvación o la condena. Las visiones de su familia se intensificaron, el precio que demandaba la verdad era ahora más claro. Con un último aliento, el joven tomó una decisión. El eco de su abuela resonaba en su mente, lo animando a afrontar su destino. Pero en ese instante decisivo, Javier se dio cuenta de algo escalofriante: no solo estaba luchando por sus seres queridos, sino por su propia alma. Un instante de claridad ante tanto verdadero horror. Antes de que pudiera actuar, los cielos se abrieron. Un rayo iluminó el faro y con él, el oscuro secreto de la verdad. La puerta se estrelló, revelando no solo la luz, sino lo que la sombra había escondido. ¿Qué habría detrás de aquel portal abierto en el faro? ¿Y qué costo implicaría para Javier su decisión final? El viento aullaba a través de las rendijas del faro, llevando consigo un murmullo de quejas olvidadas. Javier se asomó al umbral del portal, sintiendo el frío como si fuera una mano helada posándose sobre su piel. Allí, ante la luz temblorosa y las sombras danzantes, se planteó la cuestión más aterradora: ¿qué daño podía causar el conocimiento? El resplandor del rayo había disipado temporalmente la oscuridad, pero también había destapado algo en su interior. Las imágenes de su familia atrapadas en el espejo ardían en su mente, clamando por liberación. Se dieron la vuelta, buscando su mirada, llenas de tristeza y desesperación. Fue entonces cuando se dio cuenta: cada uno de esos rostros, cada alma triste, lo miraba con una intensidad punzante, eran los dueños de esos secretos, y ahora él era su único salvador. ¿Qué hay detrás?, preguntó Javier, su voz quebrada resonando en la inmensidad del silencio. La sombra pareció recogerse, como si la respuesta la hiciera más poderosa. Lo que siempre has temido, respondió la sombra, su risa se convirtió en un murmullo siniestro: tus pecados, Javier. Las verdades que no quieres aceptar. Pero no temas. La luz tiene su precio. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La sombra no solo amenazaba su existencia, quería exponer su alma, vulnerar sus miedos más profundos. En ese momento la luz del faro pareció cobrar vida, los rayos se reflejaron en los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo, creando figuras torcidas, entrelazadas. El impacto de su decisión lo golpeó. ¿Debería liberar a su familia a cambio de lo que quedaba de su propia humanidad? La tormenta comenzaba a estallar con furia, el viento aullando como una amenaza de castigo. Y en el tumulto una voz familiar resonó en su memoria. La voz de su abuela: el conocimiento es un don, pero también una carga. Tómalo solo si estás preparado. A medida que la furia de la tormenta se intensificaba, Javier dio un paso hacia la luz. Adentrándose en el portal, un torrente de recuerdos lo abrumó. Vio instantes felices, risas compartidas, la calidez del hogar, pero también fue arrastrado por los ecos de tragedias, gritos, silencios traicioneros, miradas de decepción. Su corazón latía con fuerza, las imágenes tomando forma, una realidad tangible y escalofriante. Detente, gritó, sintiendo que cada palabra se desvanecía en el caos. No tengo miedo de la verdad. Al decirlo se dio cuenta de que la sombra ya no estaba frente a él. Había retrocedido ante su determinación, y eso lo llenó de un extraño poder. Soy más que lo que has creado, declaró Javier, su voz resonando demandante en el aire tempestuoso. No te pertenezco. La luz del faro brilló con más intensidad, haciendo que las sombras retrocedieran, pero entonces la tormenta lanzó un último ataque. Un rayo impactó justo enfrente de él, iluminando el espacio como si el universo quisiera mostrarle un camino oscuro, uno que podría significar su perdición. La sombra resurgió, esta vez más agresiva. Nunca escaparás de mí, Javier. Tu destino está entrelazado con el de ellos. El faro temblaba bajo la rabia de la tormenta, pero Javier sintió que su determinación se fortalecía. En un instante de claridad comprendió que no podía perder. Antes de convertirse en un mar de miedos y sombras, debía encontrar la verdad detrás de todo esto. La luz lo había llamado a actuar, a enfrentarse a su propia historia. Con el corazón acelerado y la mente nublada por la decisión, dio un paso hacia la oscuridad.
¿Sería capaz de encontrar el secreto oculto detrás del portal? O por el contrario, sería devorado por la sombra que lo había seguido desde el inicio. El destino de Javier se entrelazaba cada vez más con el del faro, mientras la tormenta continuaba su danza macabra. La luz titilaba y la sombra acechaba, esperando el momento perfecto para reclamarlo. ¿Haría Javier el sacrificio necesario para salvar a su familia, o caería en la oscuridad, atrapando su alma para siempre? Javier dio un paso hacia la oscuridad del umbral, el eco de su propio temor reverberando en sus oídos. Sus ojos se habituaron lentamente a la penumbra, y lo que antes eran sombras se comenzaron a definir. Allí el aire era denso, casi tangible, como si cada respiración que tomaba lo enredara más en la oscuridad. Un estremecimiento le recorrió la espalda al vislumbrar figuras difusas que emergían de las profundidades del portal. Eran sus seres queridos, pero no eran los mismos. De sus rostros se derramaba una tristeza profunda, una desesperanza que cortaba como un cuchillo. Les vio avanzar, sus labios moviéndose en un murmullo ensordecedor. «Ayúdame», suplicó la figura de su madre, levitando entre las sombras. Sus ojos reflejaban la tormenta que ruge en su interior, hablando de dolor y desesperación. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el faro mismo palpitara hambriento. «No. No puedo», gritó Javier, la voz cortada por el pánico. Sin embargo, un impulso irrefrenable lo llevó a avanzar. Cada paso que daba acercaba más a esos rostros en pena. La luz había prometido liberación, pero las sombras que danzaban a su alrededor estaban llenas de dolor y sufrimiento. Mientras se acercaba, la tormenta fuera del faro se tornó más intensa. El viento aullaba como un lamento y Javier sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. ¿Cómo podía salvarlos si él mismo estaba atrapado en la red de sus propios errores? Inesperadamente una imagen brilló en su mente, un viejo diario en el ático de su casa familiar, un cuaderno donde su abuela escribió secretos olvidados. Recordó las advertencias, las historias que ella contaba acerca de las almas perdidas y como siempre había una opción, la verdad o el silencio. Era un dilema que siempre había evitado, pero ahora lo enfrentaba de frente. «Déjame ver», exigió, sintiendo como la sombra le absorbía la energía. «Muéstrame lo que tengo que hacer». La voz de la sombra resonó burlesca. ¿Tú crees que la verdad que buscas es sencilla? Conocerla no te liberará, te marcará para siempre. La tormenta incrementó su furia, los rayos caían más cerca, iluminando la figura familiar de su padre, sus ojos desorbitalizados por el sufrimiento. Tú no eres el héroe que pensabas, Javier. Te has condenado a ti mismo. El eco de esas palabras era desgarrador. Javier sintió como si una represa se rompiera en su interior. No. Dame otra oportunidad, imploró, el dolor surgiendo del fondo de su alma. Pero no recibió respuesta. En ese momento comprendió que la liberación no sería fácil ni sin costo. La verdad era un monstruo de dos cabezas, te devoraba y te liberaba al mismo tiempo. El faro giró su luz con más ferocidad, haciendo que las imágenes de su familia se distorsionaran y finalmente se evaporaran. Pero a su alrededor, la sombra se tornó más oscura, más voraz. Javier lanzó un grito ahogado mientras un intenso frío lo rodeaba, como si la oscuridad quisiera abrazarlo y tragárselo por completo. No. La voz resonó en él, cargada de rencor, y una ráfaga de viento brutal empujó su cuerpo hacia atrás, alejándolo del portal. La luz lo había despertado, pero también había avivado el fuego del sufrimiento. El imponente sonido de un trueno hizo retumbar el faro, y una grieta apareció en la pared, como si la estructura misma se desgastara por la tensión. En aquel momento todo se volvió insólito, su propia imagen en el espejo se fundió con la sombra que lo acechaba, y la verdad cobró vida en la superficie dañada del cristal. Tu sacrificio debe ser mayor, Javier, murmuró una voz, no de la sombra sino de la oscuridad misma. Era un susurro que traía consigo el aliento de lo desconocido. ¿Estás dispuesto a perderte para encontrarte? ¿A arriesgar todo por aquellos que amas? La tormenta, ahora en su clímax, parecía esperar una respuesta. Javier se sintió pequeño frente a una elección que lo desgarraría por completo. ¿Podría él dar ese paso? Estoy listo para enfrentar lo que realmente soy, y justo cuando todo parecía colapsar, un olor a mar y a tierra mojada invadió sus sentidos, llevándolo a un lugar oscuro en sus recuerdos, un lugar que podría contener la clave para su redención.
Pero sería suficiente para iluminar incluso el rincón más sombrío de su alma. La grieta en la pared se expandió, y en el fondo, una luz intermitente brotó como un llamado atrayente pero también aterrador. La elección estaba ante él, y el tiempo se agotaba. ¿Lo seguiría o se quedaría en la penumbra con sus miedos, atrapado eternamente en ese laberinto del faro? La sombra observaba, más despiadada que nunca, esperando el momento de actuar. ¿Qué haría Javier? ¿Se atrevería a saltar al abismo de su propia historia? El aire del faro se espesó aún más, y Javier sintió como la oscuridad tejía sus dedos fríos alrededor de su cuerpo, como si intentara arrastrarlo a un destino del que no podría regresar. La luz intermitente en la grieta chisporroteaba, proyectando sombras que danzaban con una vida propia, riendo de su indecisión. ¿Qué es lo que realmente temes, Javier?, susurró la voz de la oscuridad, resonando en su mente como un eco atormentado. ¿El miedo a perder lo poco que te queda o a conocer la verdad que has enterrado tan profundamente que ni tú recuerdas? La imagen de su madre, flotando con la angustia escrita en su rostro, le pareció más real que nunca. Era un llamado desgarrador, una súplica que caló hondo en su corazón. Javier recordó las noches que había pasado intentando deshacerse de los recuerdos, del dolor de su pasado, de las decisiones que lo habían llevado al umbral de ese horror. Sin embargo, frente a esa luz titilante en la grieta, se sintió obligado a tomar una decisión. La voz de su madre retumbaba en sus oídos, cada palabra era un puñal en su espíritu. «Ayúdame. No te vayas, no me dejes». ¿Pero podría salvarla? ¿Podría salvarse a sí mismo? Mientras debatía, las imágenes de su familia comenzaron a aparecer de nuevo, cada rostro desgarrado por la tristeza y la desesperación. Eran figuras irrealmente vivas y al mismo tiempo distantes, como mejores versiones de sí mismos, atrapados en una dimensión de sufrimiento perpetuo. «Déjanos salir, Javier. La verdad puede liberarnos», decían. Un rayo iluminó el cielo y el estruendo del trueno reverberó a través de las paredes del faro, sacudiendo a Javier de su trance. La grieta se ensanchó más, un camino hacia esa luz que prometía respuestas. «Solo tienes que mirar», insistió la voz de la sombra, ahora llena de deseo feroz. «Mira y elige». Con un impulso desesperado, Javier se acercó al espejo agrietado, sintiendo el frío del cristal contra su piel. Al mirarse no vio solo su reflejo, sino las cicatrices de su alma, las decisiones que lo habían conducido hasta allí. Una figura emergió tras él, oscura y borrosa, parecida a él en lo físico, pero mucho más angustiante. «Eres tú el que ha huido de sus propios pasos», dijo la sombra con una risa burlona. Javier sintió como su mente se desmoronaba bajo el peso de esa verdad. «No, no soy así», se defendió, aunque su voz sonaba vacía. Las memorias de su infancia, de momentos perdidos y decisiones desafortunadas comenzaron a desbordarse. Todo lo que había negado ahora se hacía presente. «¿Quieres seguir huyendo?». La sombra apuntó hacia el espejo, donde la luz de la grieta temblaba. Javier dio un paso hacia atrás, enredado entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la verdad. Pero al mismo tiempo, las imágenes de su familia comenzaron a gritar, cada vez más intensas. «No puedes ignorarlos. Ellos sufren, tú sufres. Nadie será libre hasta que te enfrentes a lo que has hecho». En este caos de emociones, la grieta iluminó su rostro, una luz casi intoxicante que producía un tira y afloja en su interior, la tentación y el terror fusionándose en un solo sentimiento visceral. Tomó una respiración profunda, el aire impregnado de mar y tormenta, y extendió su mano hacia el espejo. En el instante en que su piel tocó el cristal, la luz estalló con una explosión de energía deslumbrante y la sombra se retorció detrás de él, silbando con furia. De repente todo se deslizó entre sus dedos, el faro resonó como un corazón palpitante, y Javier sintió que su propio latido se alineaba con esa energía que brotaba, un llamado a la acción que lo retó a cruzar el límite. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de visiones, recuerdos que estallaron en su mente, momentos de risa, de tristeza, de decisiones trágicas. Todo lo que alguna vez había evitado afrontar ahora arrasaba su ser, la sombra cargó contra él, gritando su nombre, Javier. Pero él sabía que no podía permitir que la desesperación lo consumiera. Justo cuando la luz parecía hacerlo todo posible, un fuerte quebranto lo hizo tambalear. La grieta del espejo brillaba intensamente, emanando un ardor que quemaba su piel. ¿Estás listo para ver, Javier? La verdad no será fácil, pero es lo único que puede salvarte.
Y así, con el corazón en un puño y el sudor empapando su frente, Javier se atrevió a mirar de nuevo, sin saber que las respuestas conllevaban una oscuridad aún más profunda. La grieta brilló con más fuerza, como si lo atrajera, pero en el fondo, una sombra lo observaba. Con el tiempo corriendo en su contra, ¿qué secretos descubriría Javier al cruzar esa delgada línea entre la luz y la oscuridad? ¿Y a qué precio? La luz atravesó la grieta como un cuchillo en la oscuridad, cortando el miedo que envolvía a Javier. Era un resplandor que lo abrazaba, prometiéndole claridad. Sin embargo, la sombra detrás de él se hacía más densa, susurrando amenazas que parecían nublar su mente. No lo hagas, Javier. La verdad duele y hay cosas que es mejor olvidar. La voz era un eco escalofriante recordándole que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo por completo. En un momento de impulso, Javier apretó los ojos y se sumergió en la luz, como si nadara en un océano brillante. Instantáneamente todo cambió. Se encontró en una habitación oscura, pero no era cualquier espacio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas, cada imagen capturaba un instante de felicidad. Su infancia lo rodeaba, risas, abrazos, pero también un aire pesado de tristeza. Javier se acercó a una fotografía en particular, su madre sonriendo, pero sus ojos parecían alertas, como si supieran algo que él ignoraba. «Ayuda», gritó Javier, sintiéndose atrapado en un ciclo de recuerdos. Pero las imágenes empezaron a moverse, deformándose, convirtiéndose en rostros distorsionados llenos de duelo. Entre ellos, un niño de su edad lo miraba con ojos tristes y vacíos. Era el mismo, pero con una carga más oscura, una sombra a su espalda que se retorcía como un lamento silencioso. «¿Por qué te fuiste?», susurró el niño, su voz quebrada resonó como un tambor en su pecho. Javier sintió un dolor profundo. En su corazón sabía que era el eco de su propia culpabilidad, una culpa que había enterrado con cada elección equivocada. De repente, la habitación empezó a temblar. Las sombras se vislumbraron desde todas partes, como serpientes acechantes. «¿Vas a enfrentarte a ello?», la voz de la sombra resonaba dentro de su cabeza, arremetiendo con fuerza. «¿O vas a seguir huyendo del dolor que has causado?». Las fotografías temblaban, cambiando de escenas felices a crueles realidades, su madre llorando, su hermano alejándose, amigos decepcionados. Cada cambio era un golpe en su alma. Javier sintió su corazón acelerarse y la presión en su pecho se volvió agonizante. Iba a explotar. Recuerdos de una noche fatídica inundaron su mente, un accidente que no pudo evitar, una vida que él debilitó con su descuido. «Detente», aulló Javier, cubriéndose los oídos. Quería callar esas voces, quería huir, pero se dio cuenta de que no podía escapar. La culpa siempre lo perseguiría, como las sombras que ahora se acercaban con una violencia desesperada. Las imágenes comenzaron a fusionarse, mezclando risas con gritos. Sentía la oscuridad arrastrándolo, queriendo que se rindiera, que aceptara su destino. «Míralo», rugió la sombra tras él, cargada de rencor. «No lo desvanezcas, mira quién realmente eres». Desesperado, Javier buscó respuestas en medio del caos. «¿Qué tengo que hacer?», murmuró, su voz apenas un susurro en el grito ensordecedor de los recuerdos. La grieta brilló nuevamente pulsante y viva, como un faro en la tormenta. Entonces vio algo que lo dejó helado, una figura en la sombra que se parecía a su madre. «Ayúdame, hijo. Rompe la maldición». A medida que la figura se acercaba, Javier sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Era realmente ella o solo una ilusión más, un eco de su culpa? La sombra detrás de él se volvió más violenta, suplicándole que no cayera en la trampa. Pero Javier sabía que no podía retroceder más. Con el corazón palpitante extendió su mano hacia la grieta. La luz estalló a su alrededor y con un potente tirón, lo absorbió, el faro tembló, el aire se volvió electrizante y Javier se sintió desgarrar en la conflagración de luz, sombras y recuerdos. Pero a medida que la luz lo devoraba, escuchó una última advertencia resonar en su mente: la verdad no siempre libera. A veces encadena. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontró de pie en una nueva habitación, apenas visible. El eco de risas y lágrimas todavía resonaba. Ante él había una puerta, y detrás de ella un abismo de secretos esperaban ser revelados. Iba a entrar y enfrentarse a lo que había dejado atrás o se quedaría en su prisión de culpa. Con cada paso que daba hacia la puerta, el aire se volvía más pesado. Podría soportar la verdad, o perdería su última esperanza de redención.
Javier se detuvo frente a la puerta, sintiendo que algo en su interior le advertía del abismo que se escondía detrás de ella. Era como si la puerta pulsara, latiendo al ritmo de su corazón, un eco del caos que había vivido. La oscuridad del otro lado parecía llamarlo, susurrándole promesas y advertencias a la vez. ¿Pero qué había aprendido de su propio viaje? No podía permitirse dar media vuelta nuevamente, tomó aire profundamente y empujó la puerta, que se abrió lentamente con un chirrido angustioso. Lo que vio al otro lado hizo que su estómago se retorciera. No era una habitación más. Era una representación de su vida, pero distorsionada, oscura. Las paredes estaban cubiertas de espejos, pero no reflejaban su rostro, sino imágenes horripilantes, momentos que había perdido, las miradas de sus seres queridos llenas de decepción y dolor. Javier. Una voz suave, casi familiar, decía su nombre desde algún rincón. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser, ¿acaso era su madre? Se volvió hacia el sonido y encontró una imagen de ella, más joven, más viva. Sonreía, pero sus ojos estaban empañados por la tristeza. Siempre supe que había más, que había algo que debías enfrentar. Mamá, gritó extendiendo la mano, pero la imagen se desvaneció, llevándose consigo la esperanza que había comenzado a florecer en su pecho. Las sombras comenzaron a burlar su presencia en los espejos, burlándose y empujándolo hacia los recuerdos más oscuros. Tuviste una oportunidad, Javier, una sola oportunidad, y la dejaste escapar, resonó la voz de la sombra detrás de él, burlona. ¿Crees que la verdad te salvará? Te destruirá. Con un golpe de rabia, Javier se acercó a uno de los espejos, tocándolo con la yema de los dedos. La superficie fue como agua, vibrante y líquida. ¿Qué es esto?, murmuró sin saber que en ese momento había abierto un portal a otros recuerdos. Una escena apareció vividísima. Allí estaba su hermano, enojado, con lágrimas en los ojos. Tú lo arruinaste todo, Javier. Todo. ¿Por qué no te fuiste tú? La imagen lo atravesó como un cuchillo afilado. Javier se encorvó sintiendo que cada palabra calaba en su alma. Las sombras se apresuraron hacia él. Una ola de desesperación lo envolvió. No, no. No puedo dejar que esto me consuma, gritó, y mientras lo hacía, la luz comenzó a brillar de nuevo a través del espejo, más intensa que nunca. Enfréntalo, murmuraron ecos familiares, resonando como una cuahier de sombras y luces. Rompe las cadenas, no te dejes definir por este dolor. No te dejes arrastrar al vacío. Pero Javier, abrumado por la mezcla de emociones, dudaba, de repente sintió un tirón. Era como si un hilo invisible lo conectara a la luz. Se volvió hacia la oscuridad, la sombra parecía bulliciosa, casi viva, y comenzó a acercarse rápidamente, merodeando mientras su frío aliento le hacía temblar la piel. Javier. No te dejes engañar. Ellos no son quienes dicen ser. Ellos solo quieren verte caer. La tensión se intensificaba en el aire mientras la sombra devoradora se acercaba más, lista para reclamar su esencia. No había tiempo. Sabía que tenía que dar un paso decisivo, uno que transformaría su destino. Reuniendo toda su determinación, giró hacia el espejo. Quiero enfrentar esto, gritó extendiendo su mano hacia la luz deslumbrante, decidido a confrontar la verdad, lo que quiera que fuera, pero antes de que pudiera tocarla, un grito helador salió de lo más oscuro de ese lugar, un eco que resonaba como miles de voces al mismo tiempo. No puedes destruirme, Javier. Estamos conectados. La verdad está atrapada en mí y si rompes el espejo, irás más allá de lo que te imaginas, y no habrá vuelta atrás. Las imágenes comenzaron a girar, el mármol del espejo serpenteaba bajo el peso de la sombra, creando una vorágine caótica. Lograría deshacer el hechizo de la culpa y descubrir lo que realmente había sucedido aquella noche fatídica, o caería con la oscuridad y perdería toda esperanza para siempre. Javier temió lo peor, pero ya no había vuelta atrás. Se preparó para el impacto y cerró los ojos. La lucha comenzaba. El eco de su decisión resonó en el aire, y Javier sintió que el tiempo se detenía. Abrió los ojos y con un grito desgarrador, rompió el espejo. El cristal se astilló en 1000 pedazos, y la luz que una vez lo había intimidado ahora lo envolvía como un abrigo cálido. La sombra se retorció gritando de dolor, y mientras la luz se expandía, las imágenes atormentadoras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el peso de su culpa. Al instante, una paz abrumadora lo invadió.
Javier se encontró de pie en el faro, pero todo era diferente. Las paredes, antes oscuras y opresivas, ahora brillaban con una luminosidad angelical. El aire fresco y salado del mar entraba por las ventanas, trayendo consigo susurros de esperanza. La sombra había desaparecido. Mamá, murmuró sintiendo una conexión instantánea con el amor que siempre había echado de menos. Como respuesta, una figura apareció. Era su madre, viva, radiante y llena de una luz que lo llenó de una calidez indescriptible. Has hecho lo correcto, hijo, dijo con una voz que parecía acariciar cada herida que tenía. La verdad duele, pero solo al enfrentarla podemos liberarnos. Gracias por romper el ciclo. Javier sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Lo siento mucho por lo que pasó. Por no haber estado ahí. ¿Está bien? ¿Estás bien? Ya estamos en paz, aseguró su madre, sonriendo mientras la brisa del mar jugaba con su cabello. Tú sigues adelante. Estás destinado a sanar. De repente una oleada de conciencia lo invadió. Los recuerdos de su abuela, el faro, todas las almas perdidas comenzaron a desdibujarse como nubes dispersas. Sabía que la luz había reclamado a los caídos, liberando sus espíritus de la prisión que era la sombra, y haciendo lo mismo con su propio pasado. La cena familiar, las risas olvidadas, y el amor que creía perdido se desbordaban en su pecho como un torrente. Recuerda que el amor siempre vencerá el miedo, le dijo su madre, antes de desvanecerse lentamente. Los últimos ecos de su risa se fusionaron con el murmullo del mar, y Javier sintió una laguna de calma en su alma, con el faro iluminando el cielo oscuro, su luz ahora se erguía como un símbolo de esperanza, no como un atormentador. Se decidió que debería permanecer en el pueblo, ayudar a aquellos que todavía llevaban cargas de dolor. Ya no estaba solo, había desentrañado sus secretos y había encontrado la redención. Las luces de la aldea comenzaron a brillar con vigor, y Javier se sintió conectado a su hogar como nunca antes. Los murmullos de la gente ya no parecían temerosos, habían comenzado a vislumbrar la esperanza que él había liberado. Con el pecho lleno de una nueva decisión, se giró hacia el faro, agradecido. La luz permanecía firme. Gracias por guiarme, susurró sintiendo que una nueva vida comenzaba a florecer, las sombras ya no lo seguían. En su lugar, tenía la fuerza de su historia, la cual aún tenía que compartir, y la certeza de que el amor siempre se levantaría por encima del miedo. La voz de su abuela resonó en su mente: cree en tu luz, Javier. Estaba listo para caminar no solo por su redención, sino por aquellos que aún estaban perdidos en la penumbra. El futuro le sonreía, había enfrentado su historia y emergido, libre y fuerte. Ahora que has llegado al final de esta intensa historia, quiero que sepas lo importante que es para nosotros tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Y mientras lo haces, dale al botón de like ahora mismo. Esto alimentará el algoritmo y nos permitirá seguir creando contenido que amas. Atención, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos escuchar lo que piensan y cómo se sintieron al final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.